Bueno, arrancamos. Con Nacho llegaron hasta acá, ¿verdad? Singleton. Repasamos un cachito igual antes. Finalmente la clase de hoy será un poco más corta de lo que estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué es un patrón? Algo que identificamos en realidad. ¿Algo que? Identificamos en realidad. No. Entonces sería una clase, supongamos, qué sé yo. Mal, o te estoy entendiendo mal. No, son comportamientos Conocido. Es como tipo el lema de los patrones. Tipo esa frase es como la definición de patrón informal. Sí, o sea, el patrón termina siendo, a mí siempre me gustó pensarlo como si fuera un sello, tipo en todos los libros, inclusive en la página web que nos mostró Nacho el otro día, van a ver los patrones con un diagrama UML muy parecido. Entonces es medio bueno, listo. Si estamos hablando de Singleton, es tipo. Es este sello. Tipo, clavan esto ahí en su diagrama y están usando Singleton. Por eso, tipo, agarramos lo que tenemos, tipo, toma, el dibujo lo copiamos tal cual, cambia los nombres y es Singleton. Pero sí, literalmente tenemos un problema conocido, bueno, tenemos soluciones para esos problemas. Es de las pocas veces que en ingeniería tenemos herramientas muy bien definidas. No nos suele pasar esto. ¿Sí? En general nosotros tenemos problemas de cualquier índole y tenemos herramientas genéricas, clases, funciones, tipos de variable, herencia, polimorfismo, infraestructura, base de datos, caché, Kafka, lo que sea, y vemos cómo resolvemos el problema genérico, como en la vida. Estos son de los pocos problemas que tenemos una solución clara, ¿no? En general, nosotros no tenemos las soluciones. Sí, tenemos problemas, bueno, a ver qué más se detuvo acá. Acá tenemos soluciones predefinidas. Es como el anti-pattern, de hecho, en ingeniería de software esto. Porque de repente es un escenario que nunca habíamos visto. De vuelta, teníamos for, while, if, todo ese tipo de cosas para resolver diferentes tipos de problemas. Esto es lo opuesto. No resuelve cualquier tipo de problema. Resuelve uno puntual. ¿Sí? Eso no quita que Singleton es un poquito particular, pero eso no quita que si un problema no es tal cual el que soluciona Singleton, igual pueden usar Singleton. Si les resuelve, adelante, ¿no? Pero de vuelta, yo siempre lo pensé un poquito como un anti-pattern, o sea, un antipatrón o algo no recomendado, aunque sí se usa un montón, no Singleton, todos los patrones. Pero siempre me sorprendió de los patrones que va un poco contra la corriente, ¿no? O sea, en ingeniería de software, si alguien les dice cómo se hacen las cosas, no tiende a hacer eso, porque nuestro es más creativo, ¿sí? Tenemos herramientas genéricas. Acá tenemos sellos, tipo, toma, teclado este UML, que se resuelve este problema. Eso no suele pasar, ¿sí? No estamos de ese lado. Pero bueno, para eso es como la frase de cabecera, tipo, problemas conocidos, respuestas, soluciones conocidas, tipo, punto. Lo repito igual, si un problema no es tal cual el que resuelve el patrón, no implica que no lo podamos usar, ¿sí? El patrón también es como, podríamos interpretarlo de vuelta como el código pirata, o sea, es una recomendación. Si no les sirve tal cual y lo quieren cambiar, adelante. No en el parcial, pero en su vida son todas herramientas, obvio. ¿Sí? Bueno, con Nacho, ¿qué tipos de patrones vieron? Tenían una categoría. Creacionales. ¿Qué significa eso? Que sean creacionales. Sin leer, sí. Sí, sirven para crear cosas. En este caso, instancias de diferentes formas, ¿no? Vieron a Star Factory, Factory Method, Singleton. Hay Singleton me fascina. Sirve para crear cosas. Entonces, si mi problema tiene que ver con creación, con instanciación en este caso, cuando estamos hablando de clases, voy a ir por uno creacional. ¿Sí? Acá ya es más un consejo para el parcial o para la vida, qué sé yo. Si el problema no es creacional, entonces no uso un patrón creacional, porque de vuelta, estos son sellos conocidos, para problemas conocidos. Si el problema no tiene nada que ver, no es mi sellito. Yo digo sello tipo literal, no sé si lo clavan. No es ese el tipo. Entonces primero identifico el problema y después me fijo qué categoría, qué patrón uso. De vuelta, si mi problema es que viola Open Close porque o viola Single Responsibility porque tiene muchas responsabilidades, seguramente este problema no es creacional. Quizás sí, digo, porque tiene muchas responsabilidades, porque tiene varios métodos que hacen como diferentes cosas, no es
no es creacional. Si mi clase tiene un montón de métodos para soportar diferentes formas de hacer las cosas, no es creacional el problema. ¿Sí? Ahora, el otro lado, si la creación de una instancia me cuesta mucho, tengo mucho código, tengo código repetido, violo open close, lo que viole, lo que sea, sí es creacional. Y es como, yo siempre se los digo como es una ayuda también para el examen, si el problema no es creacional, no es abstractorio. Lo mismo al revés, hoy vamos a ver estructurales. Si el problema es que la estructura de las clases, cómo se organiza en el diagrama, es esta la respuesta. Si no lo es, no es esta la respuesta. Obviamente en la vida real, en el TPS primero, en el parcial primero, en la vida real no les decimos qué categoría es. Ustedes deberían como darse cuenta. Digo, ya que están asociados, que es una forma como encarar el problema. Bueno, en este caso vamos a ver patrones estructurales que están relacionados a cómo se componen nuestros objetos, ¿sí? Cómo los diagramamos, cómo los distribuimos en nuestro diagrama. ¿Sí? Entonces de vuelta vamos a ver problemas y vamos a ver soluciones. Arrancamos con el primero. Un segundo. Ahí vamos. Mi recomendación para esto, al menos esto es personal, son un montón de patrones. No sé si son muchos, pero son una cantidad razonable, no sé, 10 serán. Algunos son más difíciles que otros y algunos son difíciles, al menos para mí, de entenderlos inicialmente. O sea, por eso mi recomendación es que no duerman con este tema, porque en el parcial seguro que tienen que usar al menos un patrón, entonces no pierdanlo haciéndolo mal. O sea, para mí es el tema que más tiempo les va a llevar practicarlo, porque el problema justamente es que la solución es conocida. Entonces, si ustedes dicen aplico singleton y hacen mal el singleton, no, el singleton se hace de una forma, no de la que yo quiero. Es como la parte negativa, ¿no? Ahora ya no pueden inventar, tienen que hacer singleton. Sí. ¿Los patrones de diseño son para arreglar principios de diseño? ¿O no? O sea, No necesariamente, pero sí. O sea, como no. Sí, pero muchas veces vos no partís de que tenés el problema de open close, sino que partís, tipo, che, tengo que hacer esto. Tengo no este problema relacionado al código, sino es, tengo que implementar una solución donde haya un tipo de una clase que se puede instalar una sola vez. Mi impresora se instala una sola vez. ¿Cómo lo hago? No estás violando ningún principio aún porque no hiciste nada. Entonces ahí metes el patrón. Sí, puede ser que los patrones los usas antes de empezar a violar un principio. Sí. También es la solución cuando violas un principio. Sí. Pero vamos a ver en la práctica algunos casos que a priori no tienen algo tan malo. ¿Sí? No es que de repente está muy mal, hay que usar un patrón. Sino es que igual, aún así, por más que no viole nada, hace un código más escalable. ¿Sí? Los patrones. Les dijo Nacho qué libro seguimos nosotros. El Gamma. Es como la Biblia de los patrones. Si no, está la página que les mostró, que también está guay. Bueno, vamos con las estructurales. Bueno, tenemos primero adapter, que es básicamente cuando tengo el problema del dibujo, que es que yo tengo un sistema existente que se conecta, por ejemplo, con una librería externa o con otra clase, pero no importa, se conecta con otra parte, ¿sí? Y yo esa otra parte la tengo que cambiar. ¿Sí? Esto se usa una librería externa que tiene ciertos métodos, ciertos métodos, y de repente esa librería la deprecan y tengo que pasar a usar una nueva. Entonces de repente esos métodos no solo que ya no sirven, sino que la librería que pase a usar muy probablemente tenga otros métodos que van a hacer lo mismo que lo que yo quiero, quizás de otra forma, pero digo, ¿por qué van a hacer lo mismo? Porque si la cambio, tengo que cambiarla por no que haga lo mismo, ¿no? Pongo un ejemplo. No, pero quiero un ejemplo, el real. ¿Qué saben ustedes? Por ejemplo, nosotros tenemos todo su sistema, en un momento tiene que parsear archivos XML. O sea, tiene que leer archivos XML y generar archivos XML. XML es un formato, como si fuera CSV. Usamos CSV, que sea más fácil para ustedes, no importa. Tiene que leer y entender cosas y escribir archivos CSV. Supongamos que esa librería hoy tiene el método leer, que recibe el path al archivo, y para escribir recibe un buffer y un path al archivo para escribir. Pollo. Esa librería se depreca porque tiene vulnerabilidades, porque no la mantienen más, y dicen, che, tengo que usar otra librería.
librerías que leen de CSV hay una banda. Entonces van a buscar la más utilizada, la más famosa hoy en día y usan esa. Lo más probable es que esa librería también lea y escriba CSV, obvio, pero el método no sea tal y cual. Quizás el leer no recibe un path al archivo, ¿sí? Quizás recibe ya el archivo abierto, ¿sí? O el path no era, no sé, no era, ¿cómo se llama? Absoluto, ¿sí? No se le importa, recibe el argumento de otra forma. Lo mismo con el escribir, no recibe un buffer, recibe un string, no sé. Entonces ustedes tienen el problema que tenían una librería, que la tienen que cambiar y ahora tienen que empezar a cambiar su código para adaptar a la nueva librería, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo eso puede romper mi código actual, digo, si no presto atención, ¿sí? Y además yo puedo estar usando esa librería en diferentes lados. Todos esos lados tengo que cambiar esos métodos para que se adapten a la nueva librería. ¿Se ve el problema? Ahí está como, hay una pieza que está así, la otra es redonda, no encajan. Pero ese es el caso más común. Bueno, ahí es cuando usamos el patrón adapter, que es literalmente adaptador. Acá el ejemplo, ¿sí? Es esto: cuando un módulo tiene cierta interfaz y lo tenemos que cambiar por otra, bueno, por vulnerabilidades, que tiene una interfaz diferente. Entonces, bueno, necesitamos meter algo que nos resuelva el problema, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo meto esa librería nueva sin romper el código que ya tengo hoy? Bueno, usamos una clase extra que literalmente se llama adapter, ¿sí? Que lo que hace es esto, hace de traducción entre los dos casos. En mi caso del ejemplo va a usar esa clase, va a ser intermediaria entre todas mis clases que usaban esa librería CSV y la librería en sí, la nueva, ¿sí? No sé si ayuda. Entonces, esta clase nueva va a ayudar a mi sistema a conectarme con esto, vendor class, en este caso sería la librería de CSV nueva, ¿sí? Esa clase puede ser literalmente traductora, porque los métodos se llaman diferente, o puede también tomar acciones, ¿sí? Por ejemplo, habíamos charlado que la librería vieja me exigía para leer un path al archivo, ¿sí? La ruta. La librería nueva me exige literalmente algo de tipo file, que existe en Java, no importa. Entonces, de repente el adapter tiene que recibir el path, que es lo que mi código hace, y llamar a la librería pasándole un archivo. Entonces tiene que, a partir de esa ruta, crear el archivo y pasárselo a la librería. Entonces, en este caso el adapter no solo está cambiando nombres, digo, diciendo, vos me llamás así, yo llamo a la librería con este otro nombre, sino que cambia los argumentos. Sí, puede también tomar acciones. Ahora vemos un ejemplo. Sí. ¿El adapter tendría instanciado la vendor class? Depende si es una librería o qué, pero sí. Sería así. Si es una librería no hay que instanciar, pero sí. Igual, si fuera otra clase, sí. No, pero vos podrías tener varios adapters. Puedes tener varios adapters. Sí, claro, no hay problema. Sí, puedes tener varios adapters. De hecho, vas a cambiar la librería, solamente cambias el adapter. Pero lo importante es respetar esto. El cliente va a usar de esa librería, ¿sí? Va a usar una interfaz, ¿sí? En este caso sería, no sé, interfaz CSV servicios, no sé, cómo le llamemos. El adaptador va a implementar esa interfaz y va a saber para ese método cómo llamar al servicio real, en este caso la librería nueva. ¿Sí? Entonces, el cliente va a llamar a leer CSV, le va a pasar una ruta, la forma vieja, eso no lo toco. El adapter va a recibir la ruta, va a crear el archivo, hacer lo que tenga que hacer, y va a llamar a como se llama en la librería nueva, pasándole el archivo. ¿Sí? Esto, acá está el ejemplo con código. Nada, lo importante es lo que decías vos, eso quería decir. Eso te permite en el futuro volver a cambiar la librería de vuelta, pero el cliente ni lo tocas, porque recibe una interfaz. Entonces, lo único que tenés que hacer cuando cambias la librería, que sería esta, es te creas un adapter nuevo que cumpla la misma interfaz. Entonces no lo tocas, ¿sí? Entonces así esto se hace mucho más escalable. En general no es que hacemos todo con adaptadores al principio por seguridad,
sino que en cuanto tenemos el problema, ahí metemos el adapter y después ya nos queda para el futuro todo ese sistema. Porque seguro que la primera vez que metan el adapter, o sea, inicialmente ustedes tenían el cliente, usaba el servicio directamente, la librería vieja. Cuando quieren, meten la interfaz, meten el adapter, seguro que tienen que tocar cosas acá. O sea, no les voy a mentir, sino magia, funciona. Pequeñas, pero lo tienen que modificar. Bueno, luego ya les queda. ¿Sí? Acá hay otra forma, que es igual la interfaz tiene una clase, que ya tiene el método, y se usa de diferentes formas del código. Ahí en este caso, el adapter hereda el servicio. Si fuese una librería no puedes hacer esto. Si ocupas una clase, sí. Sí, o sea, acá lo que hace es, digamos, el ejemplo igual. Acá lo que uno hace es, el cliente lo que hace es llama al adaptador punto el método del servicio. Porque acá el servicio, el adaptador tiene una instancia del servicio. Si es una librería, va a llamar la librería. En esta forma, que es la otra forma que se propone, el adaptador no tiene una referencia al servicio, a la librería vieja, sino que directamente hereda los métodos. Entonces va a tener los dos métodos. Va a tener la forma nueva de llamarse, o la forma estándar, llamémosla, que es como a partir de ahora se puede usar, el que sería este, ¿sí? Este que era la forma vieja, que le pasaba la ruta, va a tener este, y además va a tener este. Entonces acá adentro lo que va a pasar es que adentro de ese método va a llamar a sí mismo a este. En este ejemplo tiene que llamar al servicio punto esto. Acá no lo tiene que hacer porque ya lo tiene adentro. Esto funciona porque son clases. Si fuese una librería, de vuelta, esto no lo podés hacer. Porque no le das la librería. No, ya no sé ni qué lenguaje te permite eso. Pero no debería ninguno. O una librería, o un servicio externo, o lo que fuese. Sí. Que de vuelta, a mí me parece más bonita esta forma. Más que nada porque te quedan, te queda un poquito más de clases, pero te queda menos código. Tipo, acá hay menos código, es súper claro. Tipo, che, recibo en este método, convierto lo que tengo que convertir y llamo al nuevo método, que es de otro servicio. Acá tienen todo acá adentro. No sé, gusto personal, no está mal. Bien, bueno, adapter, bastante bien. Hay peores. ¿Estamos bien con adapter o paso? O sea, no, al revés. Estamos. Paso, bueno. Igual después en la práctica vamos a hacer los ejemplos. Bueno, tenemos la facade. No se escribe facade. Porque está en francés. Bueno, básicamente un poco ya charlamos cuando hablamos de interfaces grandes, por ejemplo. Es cuando tenemos un conjunto de interfaces de un subsistema, no sé, lo leo acá, y se debe interactuar con todas o muchas veces dentro del proceso que implican invocar métodos de interfaz en carga. Bastante difícil, por eso les muestro el dibujo, que es esto básicamente. Yo tengo mi servicio, olvídense de la facade o lo que sea. Yo tengo mi servicio que usa un montón de otras clases, ¿sí? De un sistema que no está en mi módulo, está en otro módulo, ¿sí? Nos habíamos charlado que tenían, todavía no vimos MVC, pero ya charlamos que por un módulo donde estén las cosas del negocio, en otras donde estén cómo mostrar esas cosas, digo, cómo imprimir por pantalla. Si mi cliente tiene que llamar a muchas funciones de clases que están lejos, que no tienen tanto que ver, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál sería el problema? Supongamos que está bien que haga esos llamados. ¿No se puede dependiente? Sí, está perfecto. ¿Qué palabra usamos? Ya que metamos el término técnico. Sí,
Ahí va. Es lo mismo, ¿no? Está perfecto. Sí, sí. El parcial va bien también. Entonces, mi cliente termina muy acoplado a a todas estas clases, ¿sí? Entonces, de repente, yo veo que mi clase tiene que llamar a un montón de clases que están lejos mío, ¿sí? Cuando yo dibujo el A, B, C, no están cerquita, entonces me estoy acoplando a un montón de cosas que están lejos. En general conviene acoplar, no me conviene acoplarme nunca, pero me conviene acoplarme a cosas que están cerca que a las que están lejos, porque están lejos seguramente las controlo menos, ¿sí? Y acoplarse, recuerden que es malo porque ante cualquier razón de cambio yo tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, de repente es esto, che, se está comunicando con un montón de cosas y está súper atado a todas estas cosas. Bueno, acá es donde viene Facade, y les dice, bueno, no te comuniques con todas, sino que hagamos una interfaz que haga de Facade, ¿sí? Crear una interfaz o fachada en castellano que unifique y simplifique todos esos métodos de más alto nivel que son los que usas, ¿sí? Entonces vos lo que usás es directamente la Facade que tiene los métodos que vos llamabas y la Facade sabe a quién tiene que llamar, ¿sí? No es más que literalmente una fachada, ya hay un montón de clases, me estoy vulnerando un montón de clases, bueno, ahora me comunico con una, ¿sí? Que es la fachada nomás. Entonces así bajo un poco el acoplamiento. No es más que eso. Acá, como lo decía, tiene una pinta semejante a Adapter, si lo piensan, porque el Adapter también era un cliente que llama al Adapter y el Adapter llama a otra cosa. Acá es el cliente llama a la fachada llama a otra cosa. Es muy parecido, solo que el objetivo es diferente. En el Adapter tiene un comportamiento, ¿sí? Va a traducir, va a hacer lo que tenga que hacer para que los dos entiendan. Acá no hay traducción, ¿sí? Es solamente para simplificar. De hecho lo decía acá, me parece. Es solamente para simplificación, ¿sí? La fachada no es más que para simplificar, ¿sí? Para que haya un único punto de acceso a todo este subconjunto de clases, ¿sí? Es tipo, che, le clavo una caja más acá para que el cliente sea mucho más simple la comunicación con todas estas clases y no tenga que ir una por una conociéndonos cómo se llama. Seguramente la fachada no tenga comportamiento. Sí, o sea, me llaman a un método, llamo a otro, punto. No creo que tenga mucho más, porque el objetivo es diferente, es simplemente simplificar. El adapter sí tenía comportamiento, puede que no lo tenga, pero puede tenerlo también. Acá no creo que tenga. Sí. Y la fachada no tiene por qué ser única, puede usar otras también. Entonces, todas estas clases se están exponiendo afuera de ese módulo a través de la fachada, no de forma individual. ¿Cuál es el problema de esto? No usar todos los métodos de la clase de fachada. Bueno, no lo pensé, pero dale, ¿cómo se llama eso? Segregación de interfaz. Segregación de interfaz. Bien. Y asociado a eso, ¿qué otro problema tenemos? Puede ser el mínimo comportamiento. O sea, porque llamás. ¿Mínimo? Comportamiento. No sé si existe. Conocimiento. Ese puede ser, sí. Ese sí existe. O sea, porque es el de A o S. Sí, no, pero ese no tenés problema, porque el cliente solo usa este. O sea, puedes violarlo igual o puedes no violarlo. ¿Pero se acuerdan que había una de interfaces muy grandes? Sí, que es muy parecido igual. Digo, bueno, tenés ese problema, esos dos problemas, y lo tenés con esto. Porque de repente tenés una fachada que todos los clientes la van a usar, entonces o tenés varias fachadas para que no violes la segregación de la interfaz, o te lo bancás. Pero también eventualmente podrías violar esto de las interfaces grandes, porque esto va a ser muy grande, porque tiene un montón de clases, va a exponer un montón de métodos. No puedo decir que viola single responsibility porque habla más de comportamientos de clases. Bueno, esto es una clase, no es una interfaz. Pero sí va a tener un montón de comportamiento, sea porque es grande o porque viola single responsibility, da lo mismo. Tiene ese problema, este patrón. ¿Sí? Se ve, porque va a tener un montón de métodos, súper simple. Muy probablemente que viole esos principios. El adapter también, pero tiene una finalidad bastante clara. Por el otro lado, no es que está bien violar los principios, ya habíamos charlado que no es que los tengo que cumplir a rajatabla. Esto va a ser muy simple,
¿Sí? Entonces los problemas que traen violar esos principios posiblemente estén muy disminuidos por esto, porque es simple lo que hace la fachada. Si no tiene no tiene mucho código, más allá de todos los métodos que tiene. Todos los métodos seguramente sean de una línea, que sea llamar a alguno de acá. ¿Sí? Por eso podría entenderse que no es tan grave. Decir, bueno, listo, pasa, por eso existe fachada o facade. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No, esto realmente me puedo pensar, realmente Sí. sirve porque Sí. porque estás trasladando Sí, de hecho sí. los problemas a otra clase, pero... No, no es que los trasladas, esto no es más problemas, es decir, es un problema fácil que resolvimos igual. Es, che, llamamos a todas estas, hagamos una sola clase para que este llame a una sola clase y que este llame a todas estas. Porque de hecho, ustedes pueden decir, el problema sigue estando. Porque antes ustedes tenían, sin esto, flecha acá. Agregamos, entonces, no me gusta que el cliente llame a todas estas. Agrego una fachada. Ahora esta tiene un montón de flechas a todas estas. ¿Es más legible además? Sí, o sea, sí, lo que pasa es más simple de ver, de entender, de preocuparse. El cliente, que es el que tiene el código real, no se tiene que acoplar a todas estas. Sí, no se ocupa de eso. Se ocupa la fachada. Y la fachada tiene una sola responsabilidad, que es eso, ser de fachada, pasar el mensaje de un lado a otro. Entonces, violamos estos principios, nos la bancamos porque tiene poca responsabilidad y queda más simple. Sí, pero de vuelta, el problema original, una clase que usa muchas de otro sistema, sigue estando. Ahora es la fachada, o sea, le cambié el nombre. ¿Sí? Esto sí se usa, puede ser con clases, pero también a nivel de servicios. ¿Sí? Es bastante común, de hecho, tener la facade. O sea, si ustedes tienen un servicio, su programa Java, que se comunica con un montón, porque tiene que ir a buscar un montón de cosas a cada uno de estos servicios, ustedes pueden decir, che, es súper incómodo esto, hagamos un servicio en el medio que me resuelva esto y que este haga esto. ¿Cuándo pasa? Cuando ustedes laburan con otros equipos que hacen otras cosas y sus arquitecturas son diferentes. ¿Sí? Entonces, ustedes en lugar de exponer todas sus funcionalidades al mundo, lo que dicen, bueno, expongo la fachada, el facade, y que me accedan solamente por acá, para simplificar el uso. Para eso se usa, para simplificar el uso de todas estas, sea a nivel de servicios o a nivel de clases, da lo mismo. Perdón. Sí, sí. Por ejemplo, utilizarlo, vos tendrías 5 métodos que llaman tu aplicación de Java a 5 servicios diferentes. Harías, acá tenés 4 métodos HTTP, Y a la fachada, le haces uno solo. y la fachada son 5 puntos, 4 puntos. Claro, los 4, la fachada hace los mismos, pero ahora está resuelto acá. No lo resuelvo yo. Pero vos desde Java a la fachada haces Uno solo. O sea, sí haces algo más, que no es solamente... Sí, obvio, antes tenías 4, ahora tenés 5. Ah, perfecto. Porque es lo mismo 4 más 1. Lo mismo que acá. Antes tenías todos estos solo. O sea, estos al cliente. Ahora tenés todos estos y el cliente. No, No es claro, uno más. pero antes como habías dicho una traducción literal, yo pensé que si antes había 20 métodos, ahora había 20 métodos en la fachada y sus 20 eran idénticos. Entonces no así, era como que... ¿Sí? código. Sí, ves que muchas veces se usa la fachada como adapter también. Entonces ahí ya dudás si es una... Sí, la fachada limpia deberían ser, como vos decís, 20 métodos en los dos. Sí. Bueno, avanzamos. Decorator. Estos son los más difíciles de ver. Pero básicamente es cuando yo ya tengo mi sistema, ya tengo mis clases, tengo la herencia, el polimorfismo, todo lo bueno que me dijeron que había que hacer acá, lo que había que hacer acá. Tengo que extender el comportamiento, sí, pero de forma dinámica, o sea, en tiempo de ejecución. ¿Sí? A ver cómo lo pone acá. Esto, como es de forma dinámica, no puedo agregárselo usando herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de forma dinámica. Vamos a poner con el ejemplo. El ejemplo es más fácil. Supongamos que yo tengo estoy pensando en el examen, cómo se los tomamos. Si les digo el mismo. A ver
¿qué ejemplo uso acá? No me gusta. Bueno, supongamos que están haciendo un juego, ¿sí? Y tienen los personajes, ¿sí? Y ustedes tienen que, durante el juego, agregarle armas a un personaje, ¿sí? El arma tiene su responsabilidad, sabe cómo atacar, qué sé yo, la propiedad que tenga, lo que sea. Ese arma, ¿sí? No es algo que tienen que resolver estáticamente, no va en el código, sino no van a heredar del personaje o hacer un polimorfismo con un personaje con una hacha, por ejemplo, sino que se piensa en tiempo de ejecución en el juego se quiere agregar el arma. ¿Cómo le agrego ese comportamiento que lo resolverían con una herencia o con una interfaz, pero en tiempo de ejecución? ¿Sí? Bueno, acá dice similar on main clause, que es básicamente lo que le dicen decorator. Que decorator no va a ser más que una clase decoradora de esa clase base. ¿Sí? Vamos a tener una clase arma que va a decorar al personaje. Ahora vamos a ver con el dibujo. Entonces ya lo charlamos. Lo importante es que esa clase que decora tiene que tener la misma firma que la que está decorando para que el que la use sea invisible esta decoración. Todas palabras rarísimas usé, ¿no? No dije mucho. Vemos el dibujo igual. Lo que tenemos es un cliente, estaría bueno tener como el anterior. O sea, antes de usar el patrón, lo que tendríamos es el cliente usando un componente concreto. ¿Sí? Eso es todo. De hecho, podemos decir que tiene una interfaz, que tiene un método a ejecutar. ¿Sí? Cuando pasamos a usar decorator, que le vamos a agregar funcionalidad en tiempo de ejecución, lo que vamos a tener es ese cliente que usa esa interfaz, que sigue siendo ejecutar, no cambia, sigue existiendo, ¿sí? Ese componente concreto, el personaje en el ejemplo, pero ahí vamos a tener un decorador base. Hay otra forma después. En esta forma tenemos un decorador base, que lo que tiene es lo que está wrapeando, porque se puede entender como que el decorador wrapea al personaje. Básicamente, lo digo de otra forma, tiene una referencia al componente, ¿sí? Que ojo, puede ser la interfaz o este concreto, va a ser esta interfaz. Pero digo, podría ser otro decorador, por eso digo. Tiene ese componente y lo que tiene es la misma firma que ejecuta y además tiene una firma, cuando se crea, que se le pasa el componente. Y este tiene decoradores concretos. ¿Cómo se ejecuta esto básicamente? Supongamos que A va a ser el nuevo componente, el componente concreto, el que tiene un método, ejecutar. Yo le quiero agregar comportamiento a ese ejecutar. Entonces lo que hago es, creo un decorador concreto, ¿sí? Uno creo otro concreto, ¿sí? Los dos cumplen esto. Y fíjense que para crear el primer decorador concreto le paso A, que es el componente base. Cuando creo el segundo decorador le paso B, o sea que tengo el componente concreto envuelto en el decorador 1 que lo envolví en el decorador 2. Y a ese decorador 2 le llamo ejecutar. Que lo que va a hacer el ejecutar está acá, llama a lo que esté envuelto adentro ejecutar. ¿Sí? Y los decoradores adentro, ojo, que ese lo que esté adentro puede ser componente concreto o decorador. Si es componente concreto, se llama al ejecutar lo que tenga que ser. Si es un decorador, lo que llama es super execute, ¿sí? O sea, este sería que este llama al ejecutar del que está wrapeando, y el extra. El extra es el comportamiento añadido. ¿Sí? Súper complejo. Vamos a poner un ejemplo más claro. Supongamos de vuelta que yo tengo el personaje que tengo que agregarle un comportamiento que es que en el atacar, ¿sí? Haga algo extra. Porque es una flecha que además de dañar, que es lo que ya hace,
que es una espada y que la tiene que dejar marcado el enemigo. Es algo extra que tiene que hacer. El atacar básico lo único que hace es sacarle vida al enemigo. El atacar base es este. ¿Sí? En el decorador, ¿sí? Cuando llamen a atacar, va a ser ese extra, que es marcarlo, y después llamar al que está brapeando, que sería el personaje, atacar, que ahí va a ser lo de siempre. Entonces, tengo ese comportamiento de que se está atacando igual que siempre y además está marcándolo en el enemigo. Yo, cuando agrego el decorator lo que está haciendo lo está marcando. ¿Sí? Hace lo que tiene que hacer, la funcionalidad extra, y llama al anterior. Va en el orden inverso. Es llama al anterior, a la base, y después el extra, como está acá. La otra versión, ¿sí? Para mí esta es un poquito más clara. No sé si es otra versión, pero es un ejemplo. Tiene que ver con un sistema que se tiene que mostrar por pantalla. ¿Sí? El sistema lo que hace es mostrar textos por pantalla. ¿Sí? Entonces tiene la base texto que sabe dibujarse, sabe mostrar textos por pantalla. Pero además nosotros a ese texto lo queremos decorar, literalmente. Queremos agregarle o un borde o un scroll para que se pueda bajar o subir. ¿Sí? Literalmente lo quiero decorar. Ahora, yo no quiero modificar la clase texto, ¿sí? Porque además esto yo lo quiero hacer en tiempo de ejecución. Yo quiero que a veces se haga el border, a veces no. Digo, no lo quiero hacer cuando lo estoy programando, quiero que sea en tiempo de ejecución. Entonces, tanto el decorador como la base, la clase concreta, son componentes visuales que tienen el dibujar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo, no tenemos código, no tenemos el código. Pero yo para dibujar un text view con border, lo que tengo que hacer es crear ese text view y después crear el border decorator pasándole el text view. ¿Por qué? Porque es igual al ejemplo anterior. Cuando llama visualComponent.draw, o sea, dibujar, va de afuera para adentro. El primer envoltorio es el decorador que agregué. Que en el dibujar, lo que hace es llama al dibujar de anterior, ¿sí? A lo que está dentro, y después ejecuta el extra, que es dibujar border. Entonces, así le agregué un comportamiento extra en tiempo de ejecución. Esta también es un poco más claro. O para mí este principio es de los más difíciles. Porque no es tan común de tener que utilizarlo, pero también se usa. Nosotros en general filtramos los patrones que les damos, se los seleccionamos, no les damos cosas que no se usan. Tipo, no, esto es para el libro. No. Igual ahora cuando veamos los ejemplos, vamos a ver un ejemplo de decorator también en código. ¿Sí? Pero lo importante que tenemos que entenderlos es que cada decorator es un envoltorio que le agregamos. Entonces la persona que usa todo eso llama al envoltorio de arriba. El envoltorio de arriba lo único que hace es llama al de adentro, que llama al de adentro hasta que llega a la concreta ejecuta lo que tiene que hacer y después los envoltorios de arriba van ejecutando sus cositas extra, lo que motivó a la decoración. En este caso vamos a llevar al draw que es este, y después se va a dibujar el border. ¿Sí? Entonces yo puedo agregar varios decorators que agreguen diferentes cosas al mismo método. ¿Sí? Ojo, yo no estoy agregando un método nuevo. Yo no estoy agregando con el decorador un método que antes no existía. Lo que estoy haciendo es agregándole funcionalidad al método que ya tengo. ¿Sí? Si ustedes lo quisieran resolver en tiempo de diseño, lo harían con herencia. ¿Sí? O con algo de ese estilo. ¿Sí? Hereden del TextView, llamen super.draw para que haga la de la clase padre y después agreguen el border. ¿Sí? Esto lo pueden hacer de forma dinámica. Bien. Bueno, es más difícil tocar. No, está bien, no vamos por el principio. Vamos. Sí. ¿Cuál es el problema? Sí, te lo voy a decir. Sí. El de casa vos esperás. Mínimo asombro. Sí. Buen punto. Sí, pasa que en general vos no es que no lo esperás, sino que vos sos el que agregás los decorators. O vos lo agregás los decorators, esto no que habíamos visto acá,
que vos haces todo esto, porque vos lo que haces de forma dinámica, o por otro lado, vos no te importa. Por ejemplo, el Visual Component, supongamos que se lo pasamos a la pantalla que es la encargada de dibujar, sabe cómo qué píxeles poner y qué sé yo. Va a recibir un Visual Component. No le podría importar menos si es un texto, si es con border, si es sin border o si es una foto. Entonces, no vio la mínima sombra simplemente porque no le interesa. O sea, no espera nada. Tipo, pasame Visual Component, yo te los dibujo, punto. ¿Sí? Bien, esa es una buena observación. Además, cada vez que le agregamos algo nuevo, tendría que tener sentido con lo que hace, ¿no? O sea, si el draw, yo le agrego un decorator y lo que hace ese extra es, qué sé yo, guardar un archivo, quizás sí, ahí sí tenga bastante más sentido el mínimo sombra. Bueno, vamos con Composite. Lo bueno para ustedes de esto es que es difícil que nosotros les tomamos los estructurales porque es medio difícil hacer un ejemplo donde se viole y no sea muy obvio lo que haya que usar. Composite es, como ya charlamos, son todos estos estructurales, nos ayudan a estructurar nuestro sistema. Bueno, Composite lo que nos dice es cómo modelamos sistemas de tipo árbol. ¿Sí? De tipo árbol o pirámide. Y cómo hacemos para que todo eso sea invisible al consumidor. ¿Sí? El ejemplo, ¿cómo era? Así les digo. Ahí va. Sigamos el ejemplo del anterior, el que había que dibujar. Supongamos que para dibujar ustedes tienen una pantalla, la de su computadora, que tiene diferentes cosas que hay que dibujar. Pueden tener archivos, ¿sí?, en su escritorio, que se dibujan así directo, llaman al archivo .dibujar y se dibujan. Pero también pueden tener ventanas, ¿sí?, que tienen otras cosas adentro, que pueden tener archivos, ¿sí?, pueden tener otra carpeta que tiene otros archivos adentro, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ¿cómo yo hago una estructura que dibuje todo esto, donde tengo elementos que se dibujan a sí mismos, pero también tengo elementos que agrupan a otros elementos que hay que dibujar? ¿Sí? Tenemos ese problema. ¿Y cómo hacemos para que esa complejidad no se la llevemos al que va a dibujar, al que lleva esto? O sea, ¿cómo represento estructuras de este tipo? Lo decía acá, esto, permitir a los clientes relacionarse con los objetos individuales, los archivos que ya se dibujan directo, o con los composites, que se llaman a los agrupadores, en este caso, no sé, la ventanita, la carpeta, de igual forma, sin que se entere. ¿Sí? En este caso, para no mover la complejidad. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hacemos es un patrón muy lindo que se llama Composite. A mí me parece fascinante. Que lo que hacemos es que llamamos Composites a esos agrupadores, ¿sí?, y manejamos todo nuestro sistema en Composites o en hojas. ¿Sí? Ahora vamos a un ejemplo. Tenemos el componente genérico, es una interfaz que tiene el método ejecutar. En nuestro caso sería dibujar, porque queremos mostrar todo esto por pantalla. Y tenemos las hojas, que son los archivos que se dibujan directamente, no hay nada más que hacer ahí. ¿Sí? Estos usan Word, o sea, no sé dibujarse. Y por otro lado tenemos los composites, que también implementan component, ¿sí?, y que tienen un montón más de cosas. Lo que tiene son una lista de hijos, como lista, array, no sé lo que les guste, de hijos, o sea, todas las cosas que tiene adentro, que está componiendo. Bueno, y después métodos para agregar, sacar, obtener hijos, qué sé yo, o sea, para manejar esa lista. Y tienen un ejecutar también, ¿sí? Que el ejecutar lo que va a hacer es delegar ese trabajo a sus hijos. Va a recorrer la lista de hijos y va a decir dibujate. Y si tiene que dibujarse, también lo va a tener que hacer. Y obviamente el composite tiene otros componentes, ¿sí? Tiene la lista de hijos, esta relación era fácil. Atención, que esta relación es a la interfaz, no a las hojas. Esto nos permite tener composite de composite de composite. O sea, tener carpeta dentro de carpeta dentro de otra carpeta. Totalmente válido. ¿Sí? Cuando ustedes llamen al que tengan acá, punto dibujar,
Después todos estos se resuelven. Este cuando le llegue el momento se va a dibujar y este cuando le llegue el momento va a llamar a sus hijos .dibujar. Sí, va a ser no recursivo porque no son las mismas instancias, ¿no? Pero cada hijo es uno de estos que puede ser o este y así hasta que sean hojas. O no haya hijos, ¿no? ¿Qué sé yo? Este es el ejemplo que vimos recién. Tenemos un gráfico, acá. Tenemos un gráfico que puede ser una línea, un rectángulo, un texto. Todos estos se dibujan directo. ¿Sí? Acá usa herencia, pero pueden usar interfaz. Sí, depende cómo lo hagan. Seguramente interfaz les quede mejor. Pasa que en el libro, en el Gamma, tienden a usar interfaces. Tienden a usar herencia. En general están recomendadas las interfaces. De hecho, en este caso, una interfaz. Y después tenemos el dibujo genérico, que tiene el dibujar y después, bueno, los métodos para manejar la lista de hijos. Y el dibujar lo único que hace es, para cada hijo que vos tengas, llamar dibujar. ¿Sí? Y eso es todo. Es súper fácil entonces dibujar esto. No tengo que complicarme y poner is carpeta dibujar, is archivo dibujar y abajo is carpeta, entonces recorre todo, sino que cada clase ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Este es un poco más fácil, me parece. ¿Se entiende este? Tiene una onda a la anterior de vuelta, en que, en el anterior, en el decorator, los tenías un decorator adentro de otro. ¿Sí? Tipo esos juegos donde hay un regalo y después muchas capas de papel de diario. Pero tenías un solo juego. Acá en el Composite, el spoileto. En el Composite puedes tener un montón de cosas diferentes. Puedes tener archivos con carpetas, otra carpeta con archivos adentro, otras carpetas. Es una estructura muchísimo más compleja. ¿Sí? Pero acá el Composite no agrega comportamiento. El decorador sí. El decorador agrega un comportamiento, un método existente. Acá no estamos agregando comportamiento, estamos resolviendo la jerarquía, en este caso de forma de árbol. Si no tiene esta forma, no es Composite. ¿Sí? Vos tenías una pregunta. Sí. Esto básicamente queda una especie de árbol porque vos tenés composites dentro de otro composite así. Hasta que al final llegues a alguno de estos. Sí. Me está haciendo ruido el hecho de que vos dentro tenés tanto leaves como composites que tienen métodos diferentes. No tienen el mismo método, tienen el dibujar. No, pero también tienen los extra. Obvio, porque cuando vos los creás, tenés que agregarle los hijos. No, pero el uso es después ya los perdés. Claro, Sí, no, en el uso ya los perdés. Si no, cuando está construido, está construido. Perfecto. Sí. Solo sirve para dibujar. Acá, lo que a mí no me gusta, es que esos métodos están acá también y los está usando este. Claro. Eso para mí está mal, por eso yo les digo, me gusta más el anterior, que es este. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué viola esto? ¿Cuál? ¿L? ¿Por qué? Si yo digo que los gráficos tienen agregar, remover o obtener hijo, y esos gráficos pueden ser este, o un texto, un rectángulo o una línea. ¿Cómo se llama el principio que viola eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es cuando está abierto, no está abierto a extensiones o cerrado a modificaciones. Este es muy de manual, O sea, entiendo que no estoy para el parcial todavía. O sea que los hijos, las hojas de line, rectángulo y text no pueden aplicar. No tiene sentido estas funciones. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Mínima sombra. No, es que está roto directamente. O sea, ni siquiera es mínima sombra. Esto seguramente tengan que implementar addGraphic, que no tiene sentido porque no tiene un array ni siquiera adentro, entonces tenga que lanzar una excepción. O sea, sí, va a ser mínima sombra, pero eso es porque rompe otro. ¿Por qué? Lo que está heredando está obligando a estas a usar métodos no solo que no usa, sino que no tienen sentido. Sí, claro, o sea que rompe el ISCO. ¿Por qué? Porque obtener hijo, quizás es el que se ve más fácil, no tiene sentido para texto. ¿Sí?
no es una buena abstracción en este caso, si este obliga a implementar este. Si texto tiene que implementar tener hijos, cuando este no tiene hijos, está mal la abstracción. ¿Sí? Viola el ISCO por eso, porque cuando vos tengas un gráfico deberías poder reemplazarlo por uno de este sin problema. Vas a tener problemas, porque no los implementa todos los métodos, o los implementa con excepciones. Por eso no me gusta la herencia ahí. Pero así es en el libro. El libro es como de los 70s, o de los 80. Bueno, vamos con el proxy. Perdón. ¿Quedó claro Composite? Igual ahora después lo vamos a ver con un ejemplo. ¿También tengo una duda? Sí, obvio. Yo que busco el término. Sí, obvio. ¿Por qué get child ha sido en anterior? ¿Este? No, qué sé yo. Debe ser el índice del vector. Rarísimo igual. Sí, estoy de acuerdo con vos. Pero nada, tiene que tener un método para obtener. Sí. O sea, son métodos de manejo de los hijos, ¿no? No es más que eso. Bueno, proxy, favorito. Se quiere proteger o alterar acceso a una parte del sistema o modificar, ¿sí? Sin tener que modificar esa clase en sí. ¿Sí? Proxy es algo súper utilizado, más en sistemas más grandes que en clases, les soy honesto, ¿sí? Pero tiene un montón más de sentido, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen, no les quiero spoilear, quiero pensar otro ejemplo, que los que vamos a ver después. ¿Cuándo se usa? Cuando ustedes tienen un servicio que hace algo, ¿sí? No sé, lo que sea, y ustedes lo quieren proteger de una forma. Si ustedes, por ejemplo, ¿qué significa proteger? Por ejemplo, ese método va a buscar las contraseñas a la base de datos de mi sistema, porque están planas en mi base de datos. Entonces yo quiero decir, no cualquiera puede acceder a eso, sino que un usuario con permisos lo tiene que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, entonces meto ese comportamiento de validación de servicios acá. Pero ¿qué pasa ahora si yo meto eso de validar los permisos, además de obtener los secretos? ¿Qué violo? Single responsibility. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movemos esa validación que podríamos moverlo a una clase auxiliar, te va a pasar lo mismo, o podemos hacer algo mucho mejor, que es que esta clase no se entere de esa validación. Y le metemos un proxy adelante. Que básicamente le metemos una clase adelante para que en lugar de que usen directamente el servicio, usen el proxy y que el proxy valide esa autorización. ¿Sí? Nos sacaste el ejemplo con la base de datos. El proxy tiene que tener la misma interfaz, ¿sí? Algo fundamental del proxy o de este patrón es que el cliente de todo esto no se entera si está hablando con un proxy o con el servicio real, ¿sí? Es totalmente invisible, pero yo mantengo las responsabilidades súper separadas. El proxy protege, este hace lo que tiene que hacer, se olvida. ¿Sí? Es algo súper utilizado. Y bueno, la diagrama de clase, si lo pueden imaginar, es bastante simple. Tienen la interfaz del servicio, que tiene el método real, o sea, operation, el servicio tiene operation, y el proxy tiene una referencia a ese servicio, ¿sí? Y lo que hace es, no sé, chequea el acceso, y bueno, y tiene el operation que lo tiene acá. Entonces, cuando llaman al operation del proxy, chequea el acceso y llama al servicio si es así, si tenía acceso. Entonces, separé las incumbencias de una forma muy buena. ¿Sí? A mí me encanta porque es súper utilizado en arquitectura más que en clases. Pero bueno, ¿a qué se parece esto? De los que ya vimos. El diagrama no tiene nada que ver, pero así en conceptualmente. Una fachada. La fachada no tiene comportamiento, solo junta muchas cosas. El adapter tiene comportamiento, pero adapta cosas de una cosa a otra. Acá no hay nada que adaptar, porque esto es invisible. O sea, el cliente ni sabe que está hablando con un proxy, piensa que está hablando con este. ¿Por qué?
no sé si debería ser el service, pero sí está agregando un comportamiento en tiempo de ejecución. O sea, está wrapeando, está envolviendo al servicio, ¿sí? Tiene una cierta semejanza, el objetivo es diferente, ¿sí? Porque en el decorator yo quiero agregar un comportamiento extra que no lo pude agregar antes. Acá yo quiero separar incumbencias, ¿sí? Esto se hace en tiempo de diseño, no en tiempo dinámico, ¿sí? Pero también estoy agregando un comportamiento. Pero en este caso quiero separar las incumbencias. Tipo, che, la validación de permiso no tiene nada que ver con ir a la base de datos, ¿sí? Separo totalmente las incumbencias. A mí siempre me pareció que eso tiene una onda porque los dos agregan comportamiento. Está bien, este comportamiento, que es validar el acceso, no tiene nada que ver a este, por eso no es igual a decorator, pero está agregando comportamiento. Validaciones, qué sé yo. Una pregunta, ¿se considera, por ejemplo, en una base de datos, de que haya parte del código o tal cosa que sigue utilizando directamente la base de datos y una sola acceda a, Sí, ¿por qué no? por ejemplo, clientes o por proxy, pero un servicio dentro no tiene nada? Sí, sí. Sí, porque esto no solo se usa para proteger una clase, sino para proteger todo tu sistema. Ustedes son muy jóvenes. Pero cuando usan un servicio externo, ustedes le pegan, cada servicio le dice cómo se usa, ¿no? Se usa, no sé, con un método HTTP. Ustedes no saben con quién están hablando. Ustedes le dicen, llámame acá. Pero no saben si están hablando con el servicio directo o en un proxy que clavaron ahí. De hecho, es súper común para manejar algo que se llama el rate limit, que es el acceso. No sé, ustedes usan Instagram. Ustedes podrían hacer un sistema que tire abajo Instagram. ¿Qué hago? Empecemos a pegarla a Instagram, tipo, no sé, al get de fotos para obtener fotos y matemos todos los servicios de Instagram, tipo un DOS de carga, tipo, llenémoslos de pedidos que no den abasto. Instagram no te va a dejar porque va a tener un proxy adelante que te va a limitar el acceso. Te va a identificar tu IP en tu caso y te va a decir, che, me estás pegando mucho, no entras más vos. Tipo, te ponen una lista que no te deja entrar más. Y eso lo hace el proxy, el servicio ni se entera. Así se para incumbencias. El servicio de bajado de fotos ni se enteró, el proxy su responsabilidad es cuidar al otro. Por eso se usa muchísimo. En arquitecturas, a nivel servicio, hay un montón de cosas. El proxy es súper común. El concepto, esto, y de vuelta, el cliente ni sabe que está hablando con un proxy. Te enterás cuando te falla, cuando te explota. Que tampoco sabes si es un proxy, pero ya en el mundo ya se asume. En cuanto te tira, que no puedes entrar más porque lo usaste mucho, bueno, lo tenían. Es básicamente como el guardaespaldas, ¿no? Del servicio. El que está en la puerta del boliche que no te deja pasar. Ese es el proxy. Bueno, tenemos los patrones funcionales. Que eso no lo escribas, porque lo van a ver con Nacho. Lo van a ver el jueves.